Hola, me alegro mucho de que estés nuevamente viendo otra entrevista en esta serie de Saulo a Pablo. Y interesante, no es la misma entrevista. Esta serie la empezamos con un video donde Oscar me entrevista a mí, pero ahora hemos decidido que yo lo voy a entrevistar a él y por eso le doy la bienvenida hoy a mi invitado especial, que es Oscar. Muchas gracias, Oscar, por dedicar tiempo para acá y para abrirte acá y contar tu testimonio, que estoy seguro va a ayudar a muchos. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Uri, nuevamente y de charlar contigo y espero que esta entrevista sea de bendición para muchos, que no sea un testimonio para ensalzar a una persona, sino que sea de ayuda para que cualquier otra persona pueda ver que hay un Dios personal para cada uno de ellos y que Sí, puede hacer cosas hermosas en su vida. seguramente así va a ser. Es el objetivo. De hecho, como tú lo dijiste, no es ensalzar a la persona, sino a Dios en las personas, lo que ha hecho Él en cada uno de Mm. nosotros. Bien, pues conocemos a Oscar por ya, la persona que tiene ese canal de YouTube, tiene continuamente temas allá muy, muy interesantes, pero ahora en esta entrevista quisiéramos saber más de ti, lo que el Señor ha hecho por ti. Y según lo que sé, no tengo mucha información, tú no creciste en un hogar cristiano y me interesaría saber cómo llegaste a conocer a Jesús. Bueno, en mi casa no había una Biblia, no. Mi abuela era católica, bien practicante, se sabía el catequismo de, de- de la primera página a la última página. Tenía, de hecho, la reliquia de su catecismo cuando ella era niña y se bautizó en la primera comunión. Y el 31 de octubre, en casa de mi madre y en casa de mi abuela, habían luces, las velas que se encendían para los muertos, para Ujú. los bisabuelos, el bisabuelo Félix y la, y la bisabuela, etcétera, lo que llamamos, mi hermano y yo le llamábamos los abuelos viejos. Mm. Pero no había una educación religiosa en la casa. Pero sí que culturalmente, pues fui bautizado en la Iglesia Católica de bebé y hice la primera comunión. Pero desafortunadamente la educación, digamos, teológica o bíblica que pude conseguir era a través de las clases antes de la primera comunión, con la mala suerte de que eh, en los edificios donde nosotros vivíamos era justo el camino de paso de unas chicas de un colegio privado católico, que era donde nosotros dábamos las clases de primera comunión. Mm. Y ahí todos los vecinos, todos los chicos de escuela pública, pues teníamos globos de agua y les tirábamos a las chicas del colegio católico, les tirábamos globos de agua. Con Mm. la mala suerte que vi a una chica que tenía como 13, 14 años, claro, yo tenía 8, y me vio la cara. Mm. Entonces, cada miércoles yo tenía que ir a su colegio después de que acababan las clases a las clases de la comunión, del catecismo para hacer la comunión. Y ahí estaba esa chica todos los miércoles, como para pillarme y retorcerme el pescuezo. Así que mi educación fue a través de unos amigos míos, gemelos de mi edad, Alex y Gaby, que ellos entraban, porque esta chica no les perseguía a ellos entraban, recibían la clase y luego me la daban a mí. O sea, los chicos, estos gemelos, estos amigos míos, me daban a mí la clase. Entonces yo estaba convencido de que había 10 apóstoles y 12 mandamientos. Ah, de hecho, el viernes anterior a mi comunión, la comunión era el domingo, el viernes yo tenía que ir a confesarme con el cura, pero me entretuve jugando fútbol y cuando yo llegué ya se habían ido todos. Así que tuve que entrar en la iglesia, entrar en la Eucaristía, buscar al cura y le dije que me bautizo este domingo, que me tengo que bautizar porque si no mi mamá voy a tener muchos problemas, ya me ha comprado la ropita, la ropa y todo, el crucifijo y el cura pues me llevó al confesionario para confesarme y yo, una de las cosas que sí que tenía aprensión era el hecho de que
yo no me consideraba que había pecado lo suficiente. Yo me Ujú. acordaba que le había robado 5 pesetas a mi mamá del bolso y que definitivamente le pegaba a mi hermano pequeño, siempre andábamos pegándonos, etcétera, pero como que no era suficiente. Entonces yo me sentía como que no había pecado lo suficiente como para entrar en el lugar donde se confesan los pecados con el cura. Así que en lugar de 5 pesetas, resultó que había robado 1000 pesetas. Okey. Eh, Para que y, valiera la y pena. había pegado a mi hermano y me pegaba con otra persona, etcétera. O sea, inventé pecados porque no me sentía suficientemente digno Mm. de ser un buen pecador. Ah. Y nada, el cura me mandó no sé cuántos Ave Marías y etcétera, que no me las sabía enteras, lo que me había enseñado mi abuela no me las sabía enteras, y me bauticé ese domingo, ahí con Alex y Gaby, los dos gemelos en la foto, Mm, y, y prácticamente desde entonces era cuando tenías el permiso para tomar el pan y el vino. Ya mm, podía el cura darte el pan y el vino. Entonces, en las fiestas del pueblo venían curas de otros lugares y ponían el pan en el jerez. Ponían el pan en el jerez. Y los chicos, algunos chicos como nosotros, pues nos poníamos en una cola, recibíamos la hostia sagrada con el vinito en una cola y luego nos dábamos la vuelta, íbamos a otra cola y tomábamos nuevamente, igual tomábamos 3 hostias. 3 hostias sacadas, tres Eucaristías, las mm, tomábamos 3 veces, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue mi aprendizaje religioso de niño. ujú, No había nada más. Siempre sí con la sensación de que había un Dios en el cielo. Eso sí que fue algo que desde pequeñito no recuerdo yo un momento en el cual, y yo creo que es mi entendimiento, puede estar equivocado, pero creo que todo ser humano, sobre todo de niño, tiene esa sensación de que hay algo más, de que alguien le está mirando, de que ujú, cuando está haciendo algo en secreto, que hay, que hay alguien que está mirándole en una cámara grande, podríamos decirlo así. Esa sensación de que hay un Dios, esa sensación sí que la tuve. No tenía idea de ese Dios, pero sí tenía una sensación de que había un Dios. ujú. Ah, ya, interesante. ¿Y de ahí continuaste visitando la iglesia? ¿O No, solo hasta el día de tu comunión, de tu bautismo y ya? el día de mi comunión y luego las fiestas del pueblo. Por parte de mi madre vienen de una, o sea, yo soy del País Vasco, pero por parte de mi madre, la línea de mi madre viene de una zona que se llama Salamanca. Ujú, Y las fiestas del pueblo es precisamente de un pueblito a, a 27 kilómetros de Salamanca, cerca del río Tormes, donde ahí es cuando venían los curas y te daban. Y luego después había sangría. Así que había de todo, sangría digo alcohólica y todo, o sea, esa fue mm, mi educación. Y luego también la educación de que me daba mi abuelo materno es posiblemente, ya sé que es una opinión muy personal, pero una de las personas más buenas que yo he conocido. Y sin mm, embargo no era una persona religiosa, pero yo recuerdo a mi abuelo caminar 3 kilómetros para devolver a alguien una cartera y la persona iba caminando más rápido que mi abuelo desesperado por devolver la cartera. Mi abuelo no bebía alcohol, así como por ejemplo por el lado de mi padre, la línea de mi padre, de mi abuelo y mi bisabuelo paternos, pues había mucho alcohol en esa familia, mucho abuso. Mi abuelo materno no bebía alcohol, ah, no alzaba la voz a mi abuela, la trataba con cariño a los hijos, a los nietos. Era una persona muy, muy buena, pero no era religiosa. mm, Entonces, yo lo que veía cuando am, yo entraba a la iglesia, am, a mí en el barrio se me conocía como el chico que siempre iba corriendo, porque siempre iba mm, tarde a todos los lados, incluso cuando había que ir a la iglesia. ujú, Entonces cuando yo llegaba a la iglesia, la puerta principal ya se había cerrado y la única puerta para entrar era cerca de la plataforma del púlpito, muy cerca de donde estaba el cura. Entonces te veía todo el mundo. Llegabas mm. tarde y te venía todo el mundo. Pena. Estaba hecho a propósito, para hacerte sentir mal. Y resulta que entrabas y recuerdo que mi abuelo me decía, tú fíjate,
las más cerca del altar, las mujeres que están más cerca del altar, son las más chismosas del pueblo. Y claro, Mm, yo entraba y como entraba por la puerta al lado del altar, porque siempre llegaba tarde, y ahí efectivamente estaban todas las chismosas del pueblo, todas las mal habladas del pueblo, todas, ahí todas santurronas. Entonces, eso creaba en la mente de un niño, creaba esa cosa de decir, bueno, la persona más buena que yo conozco no está aquí, mm, pero las malas del pueblo están ahí en primera fila, ¿me entiendes? O sea, creaba un, un conflicto interno. Entonces, mm, luego yo solo iba a la iglesia para, para el vino y para la hostia en la hostia sagrada en las vacaciones y nada más. Yo ahí luego ya me mm, olvidé. Habiendo crecido en el País Vasco en la época histórica de los 70, 80 y 90, más dura del grupo terrorista ETA, mm, eh, y en el pueblo más duro, uno de los pueblos más duros, como Mondragón, era uno de los, Mondragón, Arrasate de Mondragón, era uno de los pueblos más duros del movimiento terrorista. Entonces, era un contexto histórico muy politizado. Entonces se veían muchas um, bufandas palestinas, muchos pósters de Che Guevara, Cuba libre, Irlanda del Norte libre, autoindependencia, todo muy politizado. mm, Entonces, en ese sistema politizado no había sitio para la religión. Y luego tener en cuenta que el País Vasco es la cuna de, por ejemplo, la orden de los jesuitas. De hecho, Loyola es el pueblo de Loyola. Ignacio de mm. Loyola está a 20 minutos de mi pueblo. Va a haber gente que va a escuchar esta entrevista y va a decir, ah, ya sabía yo, Ah, por ahí vienen los tiros. por Dios, que era medio jesuita. Ignacio de Loyola tenía un amigo que se llamaba Francisco Xavier, o Francisco Xavier. Y Francisco Xavier era de Elorrio, a 10 minutos al otro lado. O sea, a 20 minutos a un lado tenía Loyola y a 10 minutos al otro lado tenía Elorrio, que era la cuna del movimiento jesuita. Pero en el País Vasco ya estaba en un contexto histórico que esa religión, los jesuitas, los curas, los seminarios jesuitas, la educación de colegio de monjas, colegio de curas, etcétera. Ya el País Vasco había pasado de eso, estaba muy quemado. Entonces ya estaba en una plataforma más industrial, más política, más científica, etcétera. Entonces a mí me tocó una época en la cual la religión era algo del pasado, no del Ujú, presente. ujú, ya. La mayoría Y de los jesuitas que iban a Sudamérica a evangelizar eran vascos, con apellidos mm, vascos, en una mano la Biblia y en la otra mano la espada. mm, sí, así fue allá en mi país. Sí, de hecho, yo por eso tengo Ah, apellido vasco también, misioneros y todo, claro, eh, vascos allá. tú también Ok, jesuita, Uri. también de la línea de ellos. Eh, y a Cristo, tu Señor, ¿cuándo lo conociste como, no puedo decir cómo lo conoces ahora, Yo, pero cuándo empezaste a conocerlo? yo dejé de reconocer esa presencia que te decía, de ese Dios que siempre ha existido ahí, en un niño que está jugando con el barro solo y que se siente que tiene que haber algo más en el universo. Yo dejé de hablar y de reconocer esa presencia a los 17 años, a partir del divorcio de mis padres. El 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, mi padre se fue de la casa. Y yo en ese momento decía al Señor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y sin embargo, mi padre se fue. En ese momento es como que automáticamente desconecté con esa dimensión de un Dios que quiere lo mejor para mí. Porque si quiere lo mejor para mí, ¿por qué permite que mis padres se separen? De hecho, ¿por qué permitió que mi padre fuera, como fue en realidad con mi hermano, con mi mamá en la casa, ¿no? Entonces, eh, yo entré en ingeniería, estaba estudiando ingeniería electrónica, eh, pero a los 20 años
no me podía concentrar y ya llevaba unos cuantos años viajando de mochilero en diferentes lugares y ya con 20 años, después de 3 años o así, 3, 4 años hasta estar viajando de mochilero, pues cogí mi mochila y me vine a Australia. Me vine a Australia con la intención de viajar alrededor de Australia, luego irme a Nueva Zelanda, luego irme a Argentina, hacer el Che Guevara precisamente hasta México, luego llegar a Los Ángeles, cruzar a Nueva York y de vuelta a España. Y yo decía, bueno, ahí ya tengo para 2 años, luego ya veré lo que hago. Sin yo saberlo, llego aquí a Australia un lunes, el miércoles me pongo a trabajar, no, perdón, el miércoles encuentro un trabajo sin hablar inglés y el viernes en ese trabajo encuentro a una chica chilena que se llama Verónica, con la que me enamora su sonrisa y, y para recortar la historia muy, muy, muy brevemente, se convierte en el amor de mi vida, nos casamos, etc. Ella crece en una familia cristiana, o por lo menos en un contexto religioso, podríamos decirlo, ¿okay? Porque habría que cuestionarse ciertos comportamientos cristianos, pero sí que en un contexto religioso. Entonces, yo cuando la conozco bailando en la discoteca, en las plataformas de la discoteca, así las conozco yo a ella. Pero después de casarnos, nosotros seguimos viajando, cruzamos Australia en bicicleta, tuvimos un montón de aventuras, nos perdimos en el desierto, nos tuvo que sacar un aborigen, un montón de aventuras, y cuando llegamos a la ciudad de Perth, aquí en el mapa, la ciudad de Perth, ahí, mi esposa da su corazón al Señor, tiene una conversión y da su corazón al Señor. Y en ese momento me dice pues que quiere ser bautizada o rebautizada. Ella se bautizó cuando tenía 16 años o 15 años, pero que quería ser rebautizada. Y entonces el único contexto que ella entendía, o el único lugar donde eso se hacía, pues era el contexto que ella conocía, y era dentro de la iglesia adventista. Entonces ella es bautizada en la iglesia adventista y unos meses más tarde yo tengo mi propia conversión. Si bien yo puedo determinar el día de esa conversión y el mes, puedo decir también que hubo cosas que van ocurriendo antes, que el Señor te va llevando y te va llevando y te va llevando. Entonces, el momento de mi conversión fue una noche en Perth, en el salón de la casa, donde yo me doy cuenta que Dios me perdona, que me perdona a mí. Toda la rabia que tengo contra Él, me la perdona. Todo lo malo que he dicho contra Él, me lo perdona. Todo lo malo que he hecho contra mi padre, me lo perdona. Contra mi hermano, etc. En esas 2 horas y media, siempre suelo contar esta experiencia porque en esas 2 horas y media, pecados, podríamos decir, o cosas en mi conciencia que todavía estaban muy marcadas, llegaron a mi conciencia. Y un detalle, simplemente para identificar lo minúsculo de los detalles y al mismo tiempo la amplitud de esa sensación de soy perdonado, fue cuando durante esas 2 horas me viene a la cabeza un montón de cosas, y cada vez que me vienen yo me pongo más a llorar, y mi esposa con su mano en mi hombro me dice, pero Él te perdona, pero Él te perdona, pero Él te perdona. Por 2 horas y media estamos llorando hasta la medianoche. Una de esas escenas es yo haciendo que mi hermano pequeño pagara por algo que yo hice. Mi hermano pequeño sufrió la rabia de mi padre, lo metió en un cuarto oscuro, lo azotó, etc. Y yo me quedé callado. El que había hecho lo malo fui yo. O sea, yo podría tener entonces 7 años y él 5 años tal vez, o 8 años y él 6 años, más o menos. Pero el caso es que ese en particular me vino años después, en esa habitación, en la ciudad de Perth, en nuestra casa, en la sala de estar.
Y, y mi esposa siempre diciendo, pero él te perdona, pero él te perdona, pero él te perdona. Lloraba, lloraba, lloraba. Al día siguiente mi esposa llama al pastor de su iglesia. El pastor viene, el pastor me ve, me pregunta qué ha pasado. Yo le dije que amo a este Salvador, que amo a esta persona que me perdona y que es tan bueno para conmigo. Él le mira a mi esposa y le dice, voy a ver si se puede bautizar el próximo sábado. Y efectivamente, el próximo sábado fui bautizado. Yo doy las gracias mil a ese pastor Sí, que él me bautizó en Cristo. sí, No me dio exacto. ni un solo estudio bíblico, Mm, ni un solo estudio bíblico. Tuvo el discernimiento suficiente para ver que esta persona, el Señor la ha ido llevando hasta este punto de reconocer que es incapaz de limpiarse a sí mismo, que tiene que ser limpiado por Cristo. Y mm, fui bautizado. Esa fue mi conversión, podríamos decir, mi momento de conversión. mm, Y fue dramático y hermoso al mismo tiempo. Al día siguiente yo fui a trabajar y recuerdo que uno de los aprendices abrió una de las puertas de las neveras, unas puertas muy gruesas, y justo me dio en el codo. En cualquier otro momento hubiese dicho un garabato, una palabrota, un, una palabra malsonante. Y de repente me dio acá y dije, alabado sea Dios. Recuerdo la cara del aprendiz. Me mira a mí como si hubiese dicho yo una palabrota, una palabra mm, malsonante. Me dice, ¿qué dijiste? Y yo me quedé como diciendo, wow, ¿qué he dicho? ¿Qué me salió naturalmente después de ese golpe? Y recuerdo el día justo después de esa noche donde di el corazón al Señor, donde entendí que Él era un Dios que perdonaba, estar de camino de vuelta a la casa, entrar coger el tren de camino a la casa y enfrente mío había una persona, un borrachito, una persona borracha. Y te digo, Gurri, en ese momento era como que pude ver ese amor que Dios me había mostrado a mí, que era el mismo amor para esa persona. Y me puse a llorar por el sufrimiento humano. Ya, era incapaz de ver a ese hombre como alguien menor que yo. Tienes un Vi corazón su suave, ¿eh? sufrimiento, vi su angustia, claro. Mm, Salí del tren, luego salía del tren, cogía una bicicleta y de la bicicleta iba con la bicicleta a la casa. Y en la bicicleta, de camino a la casa, había una chica en un parque columpiando a su hijo o su hija. Y me puse a llorar. Me puse a llorar por, por la humanidad de todo ello, por lo débiles que somos, la necesidad que tenemos de Dios, el amor que está ahí para nosotros y por una humanidad alrededor que no se da cuenta, que sufre, que trata de sobrevivir en este mundo, ¿no? Esa fue mm, mi conversión. Mi, fue un momento muy específico en mí. O sea, fue un cambio muy dramático. El Señor me llamó a llamar a mi padre, llamé a mi hermano y le dije, perdona Rubén. Y me dice, ¿por qué? Dice, ¿tú te acuerdas? Le dije, ¿tú te acuerdas? Cuando, cuando sabía que había sido tú, me decía mi hermano, sabía que había sido tú. Fíjate, Uri, que había pasado décadas y sí, mi hermano se acordaba todavía, o sea, le marcó a él, claro. le marcó a él. Y como que necesitaba escuchar de mí, perdóname, hermano, porque Mm, yo porque te puse sobre ti algo que era mío y tú recibiste las consecuencias. Entonces, le ayudó a mi hermano también. claro. Esa tendencia de echarle la culpa a otro, ¿verdad? Que pague otro y no yo. Es, está Ujú, marcada en nosotros. Y sí. qué bueno, eso que dijiste que hizo el pastor fue excelente porque eso es el aceptar al Señor, el sentir eso, antes que saber puras teorías, pero en realidad dentro no pasa nada. Mm, Y luego entraste a la iglesia,
fuiste absorbido Ujú. por esa religiosidad o pudiste estar fuera de ello? Claro, el problema es que en ese momento sí que no, sí es cierto que eres como un bebé. En realidad empiezas a ver lo bueno en todo el mundo, empiezas a ver lo bueno en la gente. No ves el alcoholismo en esa persona, no ves la prostitución en la otra, ves a un ser humano en necesidad de un Dios que les ama, que les perdona, que les alza, ¿no? Entonces, empiezas a ver, como Pablo dice en 2 Corintios 5, no a la gente de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Entonces empiezas a confiar, evidentemente, en quién no vas a confiar más que en aquellos que se supone que han tenido esa experiencia anterior y que ya llevan unos años en esa experiencia. Entonces, yo empiezo a ir a la iglesia donde me he bautizado, donde mi esposa está bautizada, y eh, empiezo pues a aprender, entre comillas, lo que se supone que me falta. Y lo que se supone que me falta son doctrinas. Mm, Entonces, voy a compartir una experiencia en particular con un hombre que eh, lamentablemente no me acuerdo el nombre de él, me viene a la cara, pero no me acuerdo el nombre. Y recuerdo que era un sábado de tarde, habíamos comido en la iglesia y se sentó afuera en los jardines de la iglesia, se sentó conmigo y me dice, Oscar, creo sinceramente que tú has tenido una conversión en Cristo y creo sinceramente que tú amas a Cristo por encima de todas las cosas. Quiero alertarte de algo. Y, y le digo, ¿de qué? Me dice, quiero alertarte de el legalismo. mm, Y me contó la historia de su hijo en lágrimas. Su hijo empezó a juntarse con grupos que cada vez estaban más enfatizando una doctrina, una verdad, y no la verdad encontrada en Cristo, no la persona de Cristo, sino los específicos de una doctrina. Entonces, este hijo, cuando el padre y la madre no estaban, digamos, en la misma sintonía, en la misma frecuencia, cogió a los nietos y con su esposa se fueron al campo, a un lugar muy apartado, viviendo como una especie de medio comuna religiosa, en el cual el énfasis era la ley, el énfasis era la perfección, el énfasis era de hay que ser perfectos porque Jesús era perfecto, por lo tanto hay que ser perfectos y entonces tenían que ser perfectos en la dieta, tenían que ser perfectos en esto, tenían que ser perfectos en el vestir, tenían que ser perfectos en todo esto. Tanto es así que los padres, por mucho que los padres eran religiosos, o sea, perdón, cristianos, no les traían a los nietos para no contaminarse, etc. Y el hombre se puso a llorar porque su hijo se quitó la vida. Su hijo se quitó la vida, se suicidó. Porque en esa vorágine de ser perfecto, el ser humano llega tarde o temprano, hay que darse cuenta que no va a serlo, por lo menos no desde el concepto que el ser humano tiene a lo que es la perfección. Entonces, o te vuelves a Cristo o te desesperas y te quitas la vida. sí que la carga es muy Entonces, grande. el hijo, claro, la carga es demasiado grande, el salto de aquí al cielo es imposible. O sea, por Ujú, mucho que tengas los frijoles mágicos y de esto y te lleve una planta ahí hacia el cielo, no vas a llegar hasta ahí arriba. ujú, Entonces, de esa manera, por lo menos. Entonces, yo recuerdo a ese hombre porque él como que vio en mí eh, alguien al que tenía que proteger de lo que le había pasado a su hijo. mm, Nosotros nos movimos de esa área y lamentablemente tengo que decir que entré en la vorágine. De hecho, si luego quieres, te doy unos enlaces para la descripción para ver un testimonio que es el testimonio de un ex fariseo. O sea, yo tuve una época en la cual entré en ese fariseísmo, entré en ese legalismo, mm, entré en ese énfasis en el cual yo podía justificar alzar la voz a los hijos o alzar la voz a alguien o lo que sea, lo podía justificar porque tenía la verdad.
y la verdad era un concepto. ¿De dónde vino eso sobre mí si yo no lo tuve desde un principio? Vino pues de aquellos en los cuales se supone que te inclinas un poquitito más confiando que saben más, pero en la realidad lo que tienen es una experiencia de religión, una experiencia legalista, no una experiencia relacional con Cristo. Entonces, cuando te lo cuestionas y empiezas a compararlo con tu experiencia principal y empiezas a cuestionártelo, no te permites a ti mismo cuestionarlo tampoco, porque dices, ¿qué voy a saber yo? Ellos tienen que saber más. ¿Cómo voy a estar yo en lo cierto? A pesar de que no me siento con el gozo del principio, a pesar de que no me siento con la alegría, a pesar de que no veo al ser humano con ese amor del principio. Ahora los juzgo, ahora juzgo al borracho. Ahora incluso digo que ¿por qué orar con el borracho si él está eligiendo eso? O sea, los juzgo. O sea, toda la perspectiva empieza a cambiar con ese legalismo. Y no puedo enfatizar suficiente dar gracias al Señor por mi esposa. Porque si bien yo sí que pasé de una conversión a un legalismo, a salir del legalismo, mi esposa fue convertida y nunca Se fue mantuvo legalista. ahí. Se mantuvo. Era mi equilibrio, era mi compás, era mi brújula. Entonces, cuando a mí me salía la vena más farisaica, mi esposa me mira, a mí, olvídate de contarme esos cuentos, que esos cuentos a mí no me valen. Entonces, gracias a Dios salimos. Fíjate que un amigo mío, al que quiero mucho, Antonio Moreno, me contaba la historia, mi hijo Nicolás, siendo pequeñito, y un hermano de la iglesia le dio una chocolatina. Y mi hijo cogió, abrió la chocolatina rápido, se le metió en la boca y escondió el envoltorio y miró para un lado y para otro para que no le pillara al papá comiendo el chocolate. ¿Entiendes? Entonces, no es saludable ni para los niños, no es saludable para uno, etc. Yo doy las gracias al Señor todos los días por el balance que me ha dado a través de mi esposa. Que ha sido mi salvación. No quiero que se malinterprete. Ha sido mi salvación del fariseísmo. Mi salvación completa está en Cristo, pero la salvación del fariseísmo ha sido Cristo a través de mi esposa, que me ha mantenido balanceado. Excelente. Sí, eso lo escuchamos también aquí en el testimonio de Alex, que dijo que su esposa, como que las esposas nos ayudan a nosotros a, a poner la mirada en Cristo, ¿verdad? Y no desviarnos mucho. Bien. Claro. Ah, Deben ser complementarios. complementarios, sí. Ahora, Perfecto. bien, tú tienes un canal de YouTube. ¿Cómo salió la idea y con qué objetivo salió la idea de predicar este mensaje abiertamente en YouTube? Ok. La verdad, el canal tiene mi nombre, pero el crédito, el trabajo, la carga del canal, el llevarlo día a día, el editar los vídeos, etc. Yo hago la parte fácil, que es hablar. Yo hablo y ya está. El resto es de Mary y Manuel. ¿Okay? Entonces, a lo largo de los últimos 16, 17, 18 años, vídeos que se han grabado de mí o vídeos que se han grabado, seminarios, etcétera, tanto de salud, porque yo soy nutricionista clínico, entonces tanto de salud como espirituales, la gente los ponía en YouTube. Cuando empezó YouTube, la gente lo subía en YouTube. Yo no tenía un canal de YouTube en sí. Entonces, pero tampoco tenía ningún problema en que se pusieran. Entonces, había, por ejemplo, canales de televisión muy rústicos que necesitaban materiales. Entonces, alguien me llamaba y me decía, oye, he visto un programa tuyo en tal y tal televisión. Hay una televisión en Sudamérica y te he visto en esa televisión. Yo no tenía ni idea de que mis programas estaban subidos ahí.
Ujú. Yo no tenía ningún problema, pero no tenía ni idea tampoco. Entonces, Mary en particular em- empieza a ver algunos de los programas que están en YouTube, pero claro, un programa está en el canal de una persona, otro programa está en el canal de otra persona, otro programa está en el canal de otra persona. Quien sea que cogía los vídeos los subía a su canal. Ujú. Entonces, ella se puso en contacto y me preguntó si habría algún problema poniendo todos los programas que estaban ahí en YouTube, ponerlos en un canal en particular para que la gente que quisiera ver esos programas pudiera ir directamente a un canal en particular. Y así es como comenzó. Es con la visión de Mary Manuel. Y recuerdo que me mandó el enlace de los primeros vídeos que subió, que eran vídeos que en otros canales pues ya habían muchas reproducciones, pero claro, era poner los nuevos en este canal que se iba a llamar a Oscar Sand de Seminarios. Entonces, recuerdo que al principio me manda el enlace y me dice, como solo tenemos 30 suscriptores, pues YouTube no te deja poner un enlace pequeñito, tienes que mandar un enlace grande. Una vez que ya llegamos a los 100 suscriptores, pues ahí ya nos va a permitir los enlaces más pequeñitos para compartir. Y no hacemos publicidad, no buscamos que la gente ande suscribiéndose, si se quieren suscribir bien, si no se quieren suscribir también está bien. Mm. Y así ha ido poquito a poquito creciendo, básicamente por el trabajo principal de Mary Manuel, que son los que llevan el canal, que son el corazón del canal. O sea, la gente ora por mí porque dicen, no, estamos orando por ti, Oscar, porque cada vez que subes un estudio, para nosotros es de bendición. Y yo pienso, no, oren por Mary y oren por Manuel, porque como Mary y Manuel No editen. se jubilan, Sí. ahí se va a quedar todo. Se va a quedar todo el canal colgado y bueno, que YouTube haga lo que tenga que hacer con ello. Mm. Pero es básicamente la razón del canal en sí fue esa, inicialmente, pero claro, ha habido diferentes eventos a partir del 2010 en mi vida y en la vida de mi esposa que nos han hecho replantear y precisamente salir de ese concepto farisaico nos hizo replantear nuestra imagen de Dios. Entonces, entre el 2009 y el 2010, nosotros empezamos a hacer preguntas serias. Empezamos a cuestionar todo aquello que nos habían dicho que era así, tratando de volver a las bases del cristianismo más primitivo. Y luego Dios nos dio otra bendición, mi hijo mayor. Mi hijo mayor, Nicolás, ya está casado, no vive con nosotros, pero de adolescente era crítico. O sea, Mm. crítico me refiero a que tú no le podías decir, venga, Nicolás, cree esto Es y así. no lo cuestiones. Mm. No. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Pero esto por qué? Pero esto no tiene sentido. Pero te has dado cuenta que... Y el problema es que de pequeñito les enseñamos a nuestros hijos también la Biblia, que luego de adolescentes te la citaban de vuelta. Y Mm. decían, no, pero esto está aquí y esto está aquí. Y yo le decía a mi esposa, en el momento en el cual le enseñamos tanto la Biblia, porque ahora nos la está tirando de vuelta a nosotros. Ah. Entonces, entre que nosotros habíamos salido de una experiencia farisaica personal y luego una experiencia en el ministerio muy defraudante y teníamos que hacernos las preguntas personales y luego que nos tocó un hijo que, como dice mi madre, te tocó lo que merecías porque te tocó uno como tú. Mm. Había que contestar a mi hijo por un lado y por otro lado nosotros nos teníamos que replantear qué era cierto de lo que habíamos creído y qué era simplemente invención de hombres para Ujú. controlar nuestras mentes, nuestras decisiones y nuestra experiencia. A partir de entonces es cuando nosotros empezamos a presentar la serie El Dios Ateo. En el 2010 empezamos a presentarla aquí en Australia. La que tenemos en el canal es cuando la presentamos en España, creo que será el 2013 más o menos, por ahí, 2013-2014, no sé exactamente. Pero ya desde el 2010 ya estábamos presentando la serie El Dios Ateo. ¿Qué significa? Que Dios no mata, que Dios Mm. no tiene oscuridad,
que Dios no tiene, no, su misericordia dura por siempre, su gracia Mm, dura por siempre. Él no cambia y la imagen exacta del carácter de Dios es Jesús. es Jesús. Que de hecho, déjame Cua- interrumpirte, del el 85% de las personas que he entrevistado aquí, siempre les hago esa pregunta, ¿qué te ayudó a dejar de ser un Saulo y empezar a ver a Jesús como Pablo? 85% citan esa serie, El Dios Ateo. Así que ha sido una serie de mucha bendición para muchos. De los que he entrevistado, pero hay mucha gente que no he entrevistado, que no ni las conocemos, que seguramente esa serie ha sido es el punto de cambio. Así que Mm. gloria a Dios por esa serie. Ujú. Lo fue para nosotros, o sea, porque tú sabes bien que cuando tú predicas te estás predicando a ti. Mm, O sea, hay aspectos que te estás predicando a ti mismo. Entonces, ¿dónde está mi hijo a día de hoy? ¿Dónde están mis hijos mayores a día de hoy, etcétera? Amando a Dios. ¿Cómo no van a amar a este Dios? mm, Aman a Dios, son personas espirituales, no necesariamente religiosas, mm, porque no han visto en los años más significativos para ellos, no han visto religión en la casa. mm, Lo que han visto es tratar de un céntrico y, y, y el carácter de Cristo y cómo manifestamos el carácter de Cristo. Entonces, ese carácter de Cristo enamora. Ese carácter de Cristo enamora a cualquier joven, a cualquier joven. O sea, cuando una de las acusaciones que se han hecho a lo largo de los años, o que me han mandado a lo largo de los años, es que yo creo en el libertinaje, mm, que estoy abocando al libertinaje. Yo lo que puedo presentar es la experiencia de mi esposa, la experiencia mía, la experiencia de mis hijos. mm, Y, y tú preguntas a cualquiera de mis hijos si aman a Cristo y cualquiera te van a decir que sí. mm, Son personas, son jóvenes que ayudan al prójimo, que se preocupan por el prójimo, que van a parar al borde de la carretera y ayudar a alguien, que van a estar involucrados en trabajo humanitario, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo puedo presentar, que el mensaje del amor es más poderoso que el mensaje de la ley, muchísimo más poderoso. sí, sí, eso lo puedo comprobar cuando vine aquí en esta iglesia donde estoy. Estamos en 2021, 2020, julio de 2020 empecé acá. Y aquí hay un grupo muy grande de jóvenes. Entonces, cuando vine, ya tenía ese mensaje. En la iglesia que estaba antes, no. Porque yo empecé a descubrir eso con el carácter de Dios, año 2020 sobre todo. Ujú. Entonces, a inicios del año 2020, cuando vine aquí, empecé predicando una serie similar a la tuya, que no te conocía, ya que hasta el mismo título tenía casi. Y cuando empecé a predicar, de repente vino una pareja de jóvenes y uno de ellos me dijo que se quería bautizar. Y yo le dije, ok, pero antes me gustaría hablar contigo. Yo pensé que él me quería decir para buscar una fecha para estudios bíblicos o cosas así, porque es normalmente el proceso, ¿verdad? Alguien toma la decisión de bautizar si Ujú. quiere estudios bíblicos. Y me dijo, tengo 6 años de estar viniendo a esta iglesia, de pertenecer al grupo de jóvenes, de venir aquí todos los sábados. He creído en Dios, pero aunque sabía que debía bautizarme, no quería. No quería porque Porque había había algo en mí que no me convencía, no me convencía de Dios. Y cuando predicaste el primer sermón, me dijo, empezó a ver, empezó como mi cerebro así, aquí sí, aquí sí. Y ya cuando seguiste predicando, predicando, ¿cómo no me voy a bautizar así? ¿Cómo no me voy a entregar a ese Dios? Y lo Mm. bauticé y luego, ahora es líder de jóvenes aquí. O sea, lo que dijiste, el mensaje del amor de Dios es tan fuerte que no hay que presionar a la gente porque se bautice, no hay que convencerlas. De ahí no hay que andar detrás de ellos para decirle, puedes tomar un cargo en la iglesia y servir, podría servir. No, automáticamente viene y
el deseo es servir. Entonces Mm. y no he visto que lo lleve al libertinaje, al contrario, lo lleva a servir, a amar al prójimo. Entonces, eso es lo Claro. que tal vez la otra parte lo ve así, porque quizás no ha visto a una persona que haya vivido esa experiencia. Fíjate, Uri, que cuando nosotros estamos bajo la ley, una de las evidencias más claras es si hay un cambio de comportamiento cuando se nos dice que la ley ya se ha quitado. Si se nos dice que la ley se ha quitado y hay un cambio de comportamiento en mí, eso significa que yo nunca conocí a Dios, que no lo conocía. Es como, por ejemplo, que un esposo esté siendo fiel a su esposa por ley. Mm, Y le dicen a ese esposo, en el momento, le dicen al esposo, pero si le eres infiel, no te preocupes porque no vas a perder la casa, no vas a perder la custodia de los niños, no vas a perder nada de eso. O sea, de hecho, tu esposa te va a seguir amando. Tú le puedes poner los cuernos, le puedes... Si ese hombre, una vez que se da cuenta que no está bajo el poder de la ley, va y comete adulterio, eso significa que nunca amó a su esposa. mm, Porque la ley nunca cambia el corazón. Significa que bajo la ley o sin estar bajo la ley, el corazón no cambia. El mm, corazón por estar bajo la ley no ha sido cambiado. Entonces, si ese hombre le quitan la ley que dice no cometas adulterio y le quitan las consecuencias de esa ley, vas a perder los hijos, vas a perder la custodia, vas a perder el capital de la casa, vas a perder la vivienda, etcétera, etcétera, la reputación, le quitan las consecuencias y le quitan la ley y va y comete adulterio, significa que no amaba. excelente ejemplo. No amaba a la esposa. Mm, Entonces, la ley, esté ahí o no esté, no tiene que cambiar el comportamiento de un cristiano que está enamorado de Cristo. Si a exacto. nosotros nos quitan las consecuencias de lo que ocurriera, por ejemplo, de violar a una persona o de robar un banco, si no hubiera ley que castigara esos dos comportamientos, a ti y a mí no tendría no cambiaría nada. Porque, Mm, porque no me vayan a mí a juzgar por violar, no significa que yo mañana voy a salir a violar. ¿Por qué? Por amor al prójimo. mm, El amor está por encima de la ley. Es la fuerza más fuerte del universo. La ley en sí, aquellos que dicen, es que si quitas la ley, estás propagando el libertinaje, son precisamente aquellos que no han entrado en una relación de amor con Dios y tienen miedo por ellos mismos de decir, bueno, pues si Dios es tan bueno y Dios perdona tanto y tal, pues entonces voy a hacer lo que me rienda dé la gana. suelta. Mm, Rienda suelta. Si esa es la manera en que ellos lo han razonado, lo único que acaban de hacerse es exponerse ellos mismos de cuál era aquello que habitaba en sus corazones. Y no era amor, era ley. era ley. Y la ley no cambia el Miedo a corazón. consecuencias. Mm, Ujú. sí. Efectivamente. Es que sí, los principios son drásticos y entre más crecen, más van en diferentes direcciones. Ujú. Y a eso me lleva a mí la próxima pregunta. Yo te veo a ti como un reformador dentro del cristianismo en general. Tú mismo has dicho de que en tu canal hay muchas personas de diferentes denominaciones cristianas. Ujú. Y en esta reforma, los reformadores dijeron, la iglesia se tiene que estar reformando constantemente, constantemente, porque somos propensos a regresar ahí, a regresar Mm. a los viejos caminos. Para ti, ¿cuál es la reforma más grande y urgente que necesita el cristianismo de la actualidad? El cristianismo de la actualidad es más, se ha convertido en la religión del cristianismo. Y toda religión en sí está construida en cimientos de arena. Para mí, la reforma más grande que se necesita, evidentemente, parte de lo personal, empieza de lo personal,
pero luego influye lo que es la comunidad de creyentes en Cristo, es remover ese edificio que está sobre arena y ponerlo sobre la roca que es Cristo. Tenemos edificios, si hablamos de edificio como la estructura religiosa, llámese la denominación que sea, la tenemos sobre arena. Lo tenemos sobre, y si os acordáis, si te acuerdas, cuando en el libro de Génesis, estas primeras referencias de arena, tus descendientes serán como la arena del mar. El concepto de arena está atribuido a descendientes de Abraham o seres humanos. Entonces, cuando esa casa está sobre arena, está sobre doctrinas humanas, sobre conceptos humanos, sobre hombros humanos, no sobre la roca que es Cristo. Entonces, mil cosas. Fíjate que Cristo da la señal, el sello de sus discípulos. Nosotros hemos puesto el sello de sus discípulos en un montón de cosas. Hemos puesto que el pueblo judío, por ejemplo, la circuncisión es el sello de Dios. Podemos decir, el sábado es el sello de Dios. O podemos decir que las leyes de las festividades anuales, ese es el sello de Dios. Eso es lo que nos determina. Si tú miras, por ejemplo, en el judaísmo, lo que determina a un judío en la época de Jesús es que viste diferente a los samaritanos y viste diferente a los romanos. Come diferente a los samaritanos y come diferente a los romanos. O sea, viste diferente, come diferente, celebra días de reposo diferente, ¿okay? Y tiene circuncisión. A día de hoy, cualquier religión que se les conozca por otra cosa que no sea por el verdadero sello de Dios, está asentada en arena. ¿Por qué se conoce a esa religión de allá? Porque hablan en lenguas, porque ponen las manos y sanan a personas, y por esto, o porque se ponen a orar y son muy bulliciosos o lo que sea. ¿Por qué se conoce a la otra? A la otra se conoce porque son vegetarianos, porque van a la iglesia el sábado etcétera, y tienen hospitales. O sea, por eso se les conoce. ¿Por qué se le conoce a las otras? Porque tienen al Papa como líder, porque toman la hostia sagrada los domingos y por los casos de abuso sexual infantil. ¿Por qué nos dice Cristo que ha de ser conocido sus discípulos? Por esto sabrán, efectivamente, porque os amáis los unos a los otros. Ese es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. Si te conocen como denominación, o sea, si tú preguntas al mundo, alzas la voz y dices, quiero que todos en estos momentos tienen delante de ustedes el nombre de todas las denominaciones de la A a la Z, y vamos a hacer la pregunta y quiero que marque con un círculo la letra que corresponde al nombre de la denominación que tiene el sello de Dios. Y el sello de Dios es lo siguiente. Aquellos que tienen el sello de Dios es la denominación que se conoce porque aman los unos a los otros, como Jesús dijo. Tú tienes todas las denominaciones de la A a la Z, no hay nadie que redondee ninguna de las letras. Ni una. Ni la A, ni la B, ni la C, ninguna de ellas son conocidas por ser la iglesia del amor. Ninguna. De amar al prójimo como a sí mismo, como Cristo nos mandó mandar. Y curiosamente, ese es el sello que Jesús dice que es el sello determinante que nos diferencia de aquellos que no le conocen. Entonces, de la A a la Z son cimientos de arena en hombros de hombres. Esa es la mayor de las reformas. De la A a la Z se están peleando sin darse cuenta que están en la misma fundación, en los mismos cimientos, y se pelean los unos con los otros. Y Jesús esperándonos. Eso veo yo. Hay quienes que cambian de una denominación a otra en el cristianismo. Dicen, pasé del error a la verdad, Pero el cimiento es el mismo. El cimiento es ese, el amor no basta. Hay que
O sea, no se confía. Para mí ese es uno de los grandes problemas del cristianismo ahora y es una reforma que necesitamos. Enseñarle, no solo enseñarle, sino hacer que la gente viva la experiencia de que el amor es la fuerza más grande que hay en este universo, más poderosa, y que no hay que ayudarle. Mm, Porque se dice, sí, hay que predicar de amor, pero tenemos que predicar de comportamiento, tenemos que predicar de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, tenemos que tener... Entonces, es como que ya el amor sí, pero no es suficiente. Hay que, hay que ayudarle. Y eso es un cristianismo de obras nuevamente. Es regresar ayudándole a Dios. ayudándole a Dios. Es como Abraham con Sara, cuando le dijo, o Sara que le dijo, Abraham, toma la esclava y todos esos simbolismos, ¿verdad? La esclava de Egipto, eh, volver a Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto que querían volver a Egipto, esas historias para mí están ahí, pero tienen una enseñanza más allá y es la, Simbólica e sí, ilustrativa. exacto, nuestro deseo de nuestra naturaleza humana de querer volver a Egipto y ese volver a Egipto es, sí, el amor es bonito y todo, pero no basta. Mm. Y ese es un gran Y desafío, yo creo, para el cristianismo, para mí también, yo creo que para cada uno de nosotros, porque hay veces que queremos actuar, que decimos, no, es que si a mis hijos o como pastor, si en mi iglesia no actúo así, entonces todo se va a salir de control o entonces mis hijos se van a perder, tengo que obligar, tengo que manipular, tengo que usar la amenaza. Confiar en mm, el amor es la virtud más grande que un ser humano pueda tener y es la seña de que es un hijo de Dios, confiar en amor. Y cuando digo confiar, es un texto, una palabra muy grande. Sí, entonces para mí esa es la reforma más urgente que necesita el cristianismo ahora, pero perdón que te interrumpí, tú te querías decir algo también. no, simplemente decía que la razón por la cual regresamos a Egipto es porque en Egipto están los sacrificios para apaciguar a un Dios enojado con nosotros, a un Mm, Dios con el que estamos en deuda. Entonces, las obras son necesarias porque tenemos una imagen distorsionada de Dios que requiere de nosotros esas obras para nuestra salvación. O sea, no es que nosotros hagamos esas obras porque nosotros creemos que requerimos nosotros esas obras. No, no, creemos que Dios las requiere de nosotros. Y las exacto. obras que Dios requiere de nosotros no son obras de ese tipo, es precisamente manifestaciones de ese amor que hemos entendido que es un Dios de amor y las obras en realidad que Él ve a través de nosotros y que Él hace a través de nosotros son no obras, sino manifestaciones de ese amor, de respeto, etcétera. Cuando decías que hay gente que va saltando de denominación en denominación porque se da cuenta de los errores en la fe y se van a la A. Y luego se dan cuenta de los errores en la A y se van a la B. Y luego se van a la Z, etcétera. Pero en todo esto no llegan a Cristo. Van Mm, pasando todavía del concepto de religión en religión. ¿De qué religión eres? Soy de esta religión, de esta religión, de esta religión. La religión es una construcción humana. De mm, hecho, fíjate, eh, el, el, la iglesia que yo he sido, donde se hizo el bautismo, pero yo fui bautizado en Cristo, gracias a ese pastor, como comentábamos antes en un mm, principio, es la iglesia adventista. Y hay gente que me dice, pero tú como hablas, no suenas a adventista. Y yo les suelo decir, yo soy tan adventista como Jesús o Pablo son judíos. mm. Soy tan adventista como Jesús o Pablo son judíos. De la misma manera, cuando tú escuchas hablar a Jesús, cuando tú escuchas hablar a Pablo, no suena judío, Mm, pero no dejan de ser judíos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres miembro de una familia y tú te das cuenta que en esa familia están hablando mal dentro de los unos con los otros, están atacando, criticando los unos con los otros, etc. Si tú has encontrado a ese Dios de amor, por
¿Por qué has encontrado ese Dios de amor? Tú quieres compartirlo con esa familia, que es tu familia, para que tu familia también se pueda beneficiar de que y entiendan que no tienen que vivir criticándose los unos a los otros, no tienen que vivir atacándose los unos a los otros, etcétera. Hay mucha gente que dice que ora por, o sea, mucha gente que ora por mí porque dice, seguro que te están atacando mucho y te están insultando mucho. Con la mano en el corazón te digo, Ure, no hay insulto que me afecte. Mm. Y te voy a decir por qué. No porque sea un superhumano yo, ni mucho menos. Es porque una vez que entiendes que Dios es amor, pero es amor para contigo y para aquel que te está criticando, lo único que tú puedes sentir para con esa persona que te está criticando es amor. Mm. Entonces, claro, a nadie le gusta que le critiquen, pero hace 15 años atrás yo hubiese saltado y me hubiese defendido, porque lo que yo estaba defendiendo hace 15 años atrás era una estructura teológica. Ahora se supone que tengo que defender a un Dios que es de amor. Entonces, fíjate, ¿cómo tú No defiendes a tiene un Dios lógica. que es amor? Ah, No puedes defenderlo. ¿Por qué? Porque el amor no se defiende, mm, el amor se da. exacto. Entonces, es como que Dios me puso la trampa en su mismo concepto de amor. Mm, ¿Cómo vas ahora a defenderte, Oscar, para defender la idea de que Dios es amor sin usar amor? No puedes. mm, sí, Entonces, claro. no es que esté invitando ahora a todo el mundo los que me están escuchando, critíquenme, pero que sepan que lo único que reciben de mí es ese amor. Si quieren Mm, una oración mía esta noche, critíquenme hoy, porque esta mm, noche van a recibir una oración mía de amor, de mm, respeto, de bendición para tu familia, de que el Señor te bendiga y de la enorme esperanza que va a ser caminar contigo uh, por el río de la nueva tierra. Entonces, mm, es un cambio de paradigma. Es como que no hay nada que este mundo te pueda hacer. Estás peregrino en este mundo y no hay nada que te pueda hacer en este mundo. No hay COVID, no hay enfermedad, no hay nada que te pueda hacer porque estás bajo la burbuja del amor. Y en Romanos 8 nos dice, ni muerte, ni persecución, ni encarcelamiento, ni hambre, ni nada nos puede mm, separar de ese amor. Entonces, es como que claro. es la copa del Santo Grial. Mm, Cristo es esa copa del Santo Grial que la humanidad ha estado buscando, es Cristo Jesús. Es la fuente de ese amor, esa agua viva que Él nos dice que es. exacto. Esa es la reforma que tiene que... Pero ya no solo es el cristianismo, El mundo. sino que el resto de la humanidad, que también están en sus propios paradigmas paganos de obras, también lo tienen que encontrar. Fíjate que ahorita que, que dijiste eso, acabo de leer un libro. Él se dedica a, tengo la palabra, pero en alemán ahora, a investigar el cerebro. Y enseñar este libro. Ya al primer idioma que lo van a traducir es inglés, pero el título en Okay. alemán es Lieblosigkeit macht krank, o el no tener amor nos hace enfermos. Él Ajá. es un científico que ya dije que se dedica a investigar el cerebro, y estudiando Uh-huh. el cerebro, él se dio cuenta que la mayor enfermedad que tiene la humanidad es no tenerse amor a sí mismo y amor al prójimo. Pero para mí ese Claro. libro, yo espero que lo traduzcan pronto a español, es el Sermón del Monte explicado científicamente. Y él no cree en Uh-huh. Dios, él no cree en Dios. Uh-huh. Él, de hecho, empieza citando la evolución, pero cita también la Biblia y sobre todo, sí, textos del Sermón del Monte de Jesús. Es Uh-huh. muy, muy Uh-huh. interesante. Y él dice, nosotros estamos enfermos, estamos decayendo, tenemos tantas enfermedades eh, por la falta de amarnos a nosotros mismos, de sentirnos amados por alguien, por nosotros mismos y por no amar a otros. Y él ya lo explica en términos científicos, qué pasa en mis neuronas, qué pasa en mi cerebro. Cuando yo, Uh-huh. como tú dijiste, veo a alguien borracho en la calle y me da igual.
Cuando yo, mi cuerpo me dice, mira, no trabajes tanto ya, mi cuerpo me manda señales. Si no es necesario que te compres otra vez un sofá nuevo, ya no trabajes tanto por Ujú, eso. Y yo digo, no, es que yo quiero ese sofá y sigo trabajando y no escucho mi cuerpo. Él explica todo lo que pasa aquí y de ahí ujú. eso afecta todo mi cuerpo El ser. y mi ser y soy Y aquellos enfermo después. alrededor tuyo también. Ujú. Entonces, muy bien Yo dicho te- lo que dijiste de que esa reforma necesita no solo el cristianismo, sino el mundo entero. El mundo. Ujú. Cristo es el salvador del mundo, no del cristianismo, ni del judaísmo. Él Exacto. es el salvador del mundo. Ujú. Es el Dios del mundo, salvador del mundo, para liberar al mundo. Yo siempre suelo decir que lo primero que la sangre de Cristo compró fue precisamente el campo del alfarero, y el campo del alfarero no era un lugar de arcilla, era un lugar de los platos rotos y los jarrones rotos de arcilla, era un basurero. Entonces, Ujú. lo primero que compró la sangre de Cristo fue ese campo del alfarero, que es el campo de platos rotos. ¿Y cuántos platos rotos hay aquí en este mundo? Todos nosotros Todos. somos vasijas rotas. Lo Mm, primero que Cristo compró. mm, Fíjate que no hay cárcel en este mundo que tenga prisioneros en esa cárcel, que hayan crecido en un hogar con un amor incondicional por parte del padre y la madre, con un cariño, con una educación, con un respeto, con una ternura, con una abundancia de perdón, de paciencia, de misericordia, con un exceso de amor. Las cárceles no están llenas de prisioneros porque han recibido un exceso de amor. Si tú al escuchas los contrario. casos de esos, es lo contrario. Mm, Es lo contrario. Este mundo sufre por falta de amor. Es precisamente lo que Cristo ha venido a mostrarnos, a llenarnos, de hecho, a llenarnos la boca de un sabor dulce, de miel, porque aquí en este mundo creo que la boca nos la impregnamos de miel, luego la realidad muchas veces es amarga, sabemos. pero es como es un aperitivo a lo que está por venir, Mm, que no solo va a ser la boca, sino que nos vamos a estar impregnados en esa dulzura, en ese amor. así es. Em, ahora pasando a otro tema, tú dices que eres nutricionista clínico y también he escuchado que eres teólogo, estudiaste teología. Ujú. Em, ¿Sirves en las dos áreas o cómo le haces? Eh, Yo inicialmente con 18 años yo estudié 2 años y medio de ingeniería electrónica. Ujú. Nunca la acabé, me faltaba medio semestre, o sea, un semestre y el proyecto no la acabé. Aquí en Australia tuve la oportunidad de sacar una cualificación, el certificado de chef de- para trabajar en las cocinas, de cocinero, etcétera, Mm, pero, pero todo industrial. En la casa la que cocinaba rico era mi esposa. A mí me gusta cocinar, pero la que cocinaba rico era mi esposa. Entonces, yo tengo una doble licenciatura en medicina nutricional, en ciencias de la salud, y tengo aquí se hacía una doble licenciatura en la Universidad Adventista de Avondale de Teología y Ministerio. Le llamaban doble licenciatura. No sé por qué, era lo mismo, pero mm, Teología y Ministerio. Pero yo no me dedico al trabajo de pastor convencional de mm, la A a la Z. mm, Cuando yo analizo el Nuevo Testamento, que es lo que nos da más indicaciones de lo que es el nuevo pacto, el nuevo pacto no hay un énfasis entre un clero y un laico. No mm. existe. De hecho, la palabra clero significa promesa. ¿Y cuántos hemos recibido el cleros? Todos. Todos. Mm, Todos hemos recibido el cleros. Entonces, lo que yo veo en el Nuevo Testamento es que todos somos ministros del Evangelio. No todos tenemos el don de Dorcas. Yo te voy a decir una cosa, y no sé si tú te sientes igual. Yo te digo también que yo así me siento. Igual la manera en la cual mis dones que el Señor me haya dado son un poquitito más públicos, más a la vista del público,
o más carismático, más, con más labia, o como lo queramos decir. Pero yo anhelo el don de Dorcas. Mm, El don de Dorcas a mí me enamora y yo sé que a mí me falta. No me sale tan natural como presentar un estudio. No me sale tan natural. Sé que es hermoso, trabajo en ello, me refiero, trabajo en desarrollar ese don, pero, pero yo tengo envidia de las personas que tienen el don de Dorcas, que son ministros del Evangelio, son ministros de las buenas noticias, del amor de Dios. Entonces, eh, si, si, si me da tiempo, diría lo siguiente. En, en el 2005 al 2009, 2006 al 2009, mi familia adoptó por un tiempo, yo diría igual por 2 años, el concepto de que ministro o misionero es solo aquel o aquella persona que se dedica a hacer algo específico desde el punto de vista religioso para compartir, por ejemplo, el Evangelio. Bien sea, y eso incluiría, por ejemplo, ser enfermero, pero eventualmente pues, repartir libros, predicar la palabra, etcétera, ir a otros países. Eso viene a ser misionero. ¿Okay? Déjame decirte que llevo muchos años rechazando esa idea mm, porque no la considero bíblica. Y básicamente estaba bajo las bases en las cuales vivir por fe significaba trabajar en el Evangelio. Y trabajar en el Evangelio con ese concepto clásico que está en la mente de muchos de misionero. Entonces, tú para vivir por fe necesitabas a gente que viviera sin fe en un trabajo que te mandara donaciones para que tú pudieras vivir por fe. un poquito Entonces, claro, contradictorio. yo soy una persona muy matemática. Yo pongo una ecuación muy rápido en mi cabeza. Yo decía, espera un momentito. O sea, vivir por fe, que yo viva sin un salario dedicado única y exclusivamente al Evangelio y dependiendo de las donaciones o los sueldos de otras personas, eso significa que yo necesito gente que viva sin fe Mm, y que mantenga su trabajo en las ciudades y que mantenga su trabajo como contables y sus trabajos para mandarme a mí el dinero para que yo pueda vivir por fe. Entonces, cuando lo explicamos así, nos damos cuenta que aquí hay algo mm, que no encaja. mm, Entonces, eso fue un periodo en nuestra vida, del 2006 al 2009, etcétera, que nos trajo muchos dolores de cabeza, perdimos mucho dinero y definitivamente aprendimos muchas lecciones para no volverlas a repetir, pero nos dimos cuenta de lo siguiente, que tanto la imagen del clero como esa imagen artificial y creada de ese misionero élite, y luego estamos nosotros, los ordinarios, que le vamos mandando dinero a ese misionero élite, mm, ambas imágenes no son correctas, no son bíblicas, son totalmente desproporcionadas con el Evangelio. Y empezamos a darnos cuenta, tanto mi esposa como yo, que la persona que trabaja conduciendo un autobús es un misionero. Y es un misionero, ¿por qué? Porque allá donde vas, tú vas con Cristo. Y allá donde vas, vas con el amor de Cristo. Y el buenos días a esa persona que va cogiendo el autobús, el parar el autobús y bajar y ayudar a esa señora a subir al autobús, todo eso son imágenes de amor, todo eso son imágenes de Cristo. Tú eres un misionero siendo un conductor de autobús. mm, Tú eres un misionero siendo un programador de computadoras. Tú eres un misionero en cualquier instante, en cualquier negocio, en cualquier trabajo en lo que tú estés involucrado. Pero no solo eso, sino que de esa manera, tú teniendo un trabajo, puedes también ser de mayor bendición a otras personas, porque siempre es mejor dar que recibir. Entonces, estudiando en la vida de Pablo principalmente, y luego en el concepto de clero, el concepto erróneo de clero, el concepto erróneo de misionero élite, nos dimos cuenta aquí en la casa eh, que mm, ese concepto de Pablo de construir carpas era un concepto más sostenible, más realista, más inclusivo
y dar más motivación y más fuerza a toda persona. Que tú no tienes que ir a Honduras a trabajar como misionero para ser misionero. No tienes que dejar la universidad para ser para ser misionero. No tienes que dejar tu trabajo. No tienes que vender tu casa para sacrificarte. No. Que tú puedes traer comida a la casa de tu familia, ser misionero en tu casa porque estás manifestando el amor de Dios. Ser misionero en el trabajo porque estás manifestando el amor de Dios. Y estás entregando la palabra de Dios porque estás entregando el amor de Dios allá donde estás. Entonces, la libertad que yo tengo en el canal de decir las cosas que yo digo, que muchas de ellas no son ni populares ni agradables según qué oídos, esa libertad la tengo porque no hay un grifo religioso que me alimenta. El grifo que a mí me alimenta es Jesús, y gracias a él me da el pan de cada día, dándome trabajo, dándome salud para poder levantarme e ir a trabajar, etc. Lo que yo recomiendo a todos los jóvenes es primeramente que recapaciten cuál es la imagen de ser un misionero, de ser un obrero del Señor, de ser un parte del clero. Que reanalicen esa imagen, porque es una imagen errónea. No es bíblica, definitivamente no es una imagen del nuevo pacto. Y luego que tengan algo para sostener a una familia, tengan algo para sostenerse a ellos mismos, tengan algo que incluso les dé algo de más para poder ayudar a los abuelos, para poder ayudar a la hermana que tiene que acabar los estudios, para poder ayudar a esa persona en la calle. La satisfacción de dar es mucho mejor que la de recibir. Y ser el misionero viviente. Tener ese cargo viviente de compartir el amor de Dios. Por ello, hay gente que me llama pastor. Yo trabajé como tal, pero no trabajo como tal por muchos años. Y mi concepto es el siguiente. Yo estoy trabajando en mi otra cualificación, que es nutricionista clínico, y a mis pacientes les trato de animar, les trato de compartir el amor del Señor, les animo, porque muchos de ellos pues están pasándolo muy mal. Entonces trato de alzarles, trato de darles esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Trabajando como misionero. ¿Pero estás cobrando? Claro, porque también en la tienda me piden dinero cuando quiero comprar el pan. Sí. Entonces, ese es mi consejo a todos aquellos que quieran trabajar como misioneros. Primero, recordarles que todo el mundo es misionero y que si tienen la capacidad de conseguir un oficio, una cualificación, un empleo que les permita alimentar no solo a ellos, sino a dar, estamos trabajando en el viñedo del Señor de esa manera. Sí, muy, muy buen concepto, es así. Okay. Yo vengo de Guatemala, es un país pobre donde vienen muchos de Estados Unidos, Europa, a servir como misioneros, jóvenes, y en veces ponen en preocupaciones también a los mismos donde ellos van a hacer misión, porque este misionero viene también con poco dinero y de ahí tiene alguna necesidad. Entonces los mismos del pueblo que lo quieren mucho dicen, no lo podemos dejar. Entonces al final lleva una carga también al lugar donde él va a hacer misión. En vez de ser bendición, llega a ser en vez de una carga. No siempre es así, pero sí pasa muchas veces. Muy bien. Bueno. Nosotros tenemos historias de horror, historias de terror, ya no solo... O sea, yo doy las gracias porque sí, en 3 años y medio, perdimos mucho dinero. Fue una etapa de mucho aprendizaje, desde el 2005 al 2009, mucho aprendizaje, que nos sirve ahora para no cometer los mismos errores, que nos sirve para poder aconsejar a otras personas que están considerando algo así, pero conocemos historias terroríficas de que han perdido todo, han perdido tiempo, están desencantados y quieren tirar todo por la borda. Y en todo esto pensando que estaban haciendo todo esto por Dios, mientras Dios todavía estaba esperándoles.
para mostrarles su amor. Exacto. Por Dios y para Dios, y veces, o muchas veces, Dios no es ese proyecto, Dios no es esa institución. Dios es Dios, pero muchas veces confundimos eso. Sí, bueno, pues ahí cada quien lo analizará cuando vean esta entrevista. Oscar, muchas gracias por el tiempo y por dejaste principios aquí, unas frases muy, muy importantes para analizar, y que Dios te siga bendiciendo en tu trabajo, tu familia, y en el canal de YouTube también, ya que ha sido de mucha ayuda para varias personas, y que siga esta reforma, la reforma del amor continúe no solo en el cristianismo, sino en el mundo entero. Seguimos en contacto. A ti que te quedaste viendo la entrevista hasta el final también, muchas gracias, y espero que te ayude y que puedas compartirla también si crees que puede ayudar a otras personas. Oscar, te cuidas entonces y que pases una linda noche allá, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Dios es bueno siempre. Amén.